Japón, un país admirado por su orden, su cultura y su sorprendente baja tasa de crímenes. Pero en 2007 un caso rompió con esa imagen y no tardó en darle la vuelta al mundo. Una joven profesora británica desapareció sin dejar rastro y el único sospechoso también desapareció. Lo que vino después fue una de las fugas más insólitas que recuerda el país. Cirugías, identidades falsas, trabajos temporales y un rostro que se transformó para intentar dejar el pasado atrás. Esta es la historia de Tatsuya Ichihachi. La tarde del 24 de marzo de 2007, Lindsay Hawker salió de su apartamento sin imaginar que sería la última vez. Había quedado a encontrarse con Tatsuya Ichihachi en una cafetería cercana para darle clases de inglés. Era una sesión informal, parte del trabajo de muchos extranjeros para ganarse algo de dinero extra mientras que viven en el país. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que se encontraron. Lindsay se ve tranquila con una bebida en la mano, pero en algunos fragmentos, cuando Ichihachi se le acerca demasiado, ella instintivamente se aleja. No parece haber señales de alarma mayores, y pasó cerca de una hora en la cafetería, repasando frases en inglés y tomando notas. Todo parecía dentro de lo normal, pero entonces Tatsuya le dice que olvidó el dinero para pagarle, y que si no le molestaba podían pasar por su apartamento que estaba solo unos minutos. Le daría el dinero en efectivo y ella podría irse tranquila. Así que Lindsay aceptó. Lo que no sabía es que ya había caído en la trampa. Ambos subieron a un taxi. Antes de entrar al edificio, Lindsay le pidió al conductor que la esperara, ya que luego de ella era el trabajo. Esa fue su manera de asegurarse de que no pasaría demasiado tiempo adentro. Sin embargo, pasaron los minutos y Lindsay no volvió a salir. El taxista, después de esperar más de media hora, se fue y Lindsay no apareció en el trabajo esa tarde. Tampoco regresó a su apartamento. Sus compañeras que trabajaban con ella en la Academia Nova se preocuparon de inmediato y esa misma noche la reportaron como desaparecida. La policía no actuó con urgencia, pero para el lunes siguiente, cuando ni la academia ni su círculo más cercano tenían noticias de ella, la búsqueda comenzó de manera oficial. Las compañeras de Lindsay recordaban perfectamente al hombre que la había abordado días antes frente al edificio. Él había insistido en que le diera clases privadas y hasta llegó a subir por un vaso de agua. Lindsay lo había descrito como un tipo raro. Como parte de ese primer encuentro, Tatsuya le había hecho un dibujo a Lindsay. No era un retrato hablado hecho por las autoridades, sino un retrato artístico que él mismo había hecho para ella. Y con ese retrato y las imágenes de la cafetería, la policía logró identificar al sospechoso. Sabían dónde vivía, así que la noche del lunes, dos agentes tocaron a la puerta de su apartamento y nadie respondió. Los vecinos aseguraron que Ichihachi estaba dentro aún. Lo conocían, sabían que pasaba la mayor parte del tiempo encerrado. Algunos incluso ofrecieron sus balcones para que los oficiales pudieran mirar adentro. Y ahí fue donde descubrieron el horror. La luz del apartamento estaba apagada, pero la bañera, instalada de forma extraña en el balcón, tenía una luna encima y un extraño olor salía del lugar. Ante la sospecha de que Lindsay pudiera estar viva aún dentro, la policía llamó refuerzos. En total llegaron 9 oficiales, preparaban el equipo necesario para entrar por la fuerza cuando de repente la puerta se abrió. Ichihachi apareció con una mochila en el hombro. Los oficiales intentaron detenerlo, pero Tatsuya ya tenía todo planeado. Corrió por los pasillos del edificio, bajó las escaleras a toda velocidad y logró escapar. A pesar del número de agentes y de que le quitaron la mochila durante la persecución, se les escabulló. Y lo peor apenas estaba por descubrirse. Al entrar al apartamento encontraron un desastre total. Cosas de Lindsay esparcidas por todas partes y en la bañera, debajo de una mezcla de tierra, arena y químicos, el cuerpo de Lindsay Hawker. Estaba atada con bufandas, cubierta con una lona plástica y su cuerpo mostraba múltiples señales de violencia. Tatsuya había intentado ocultar el cadáver usando cal y productos de jardinería. Incluso había sembrado semillas con la esperanza de que las plantas crecieran encima de su cuerpo. Un acto calculado, frío y premeditado. Había pasado apenas un día después de su desaparición. Ichihachi había rapado completamente la cabeza de Lindsay. En el apartamento encontraron varias pelucas, lo que llevó a la policía a sospechar que podría estar desarrollando una doble identidad o incluso planeando otras acciones similares. Incluso surgieron rumores de que usaba el cabello de sus víctimas para confeccionar las pelucas, aunque esto nunca fue confirmado oficialmente. Lo único cierto es que Tatsuya había escapado y comenzaba así una de las persecuciones más largas y frustrantes de la historia criminal reciente en Japón. A más de 9.000 kilómetros de distancia, en Inglaterra, los padres de Lindsay vivían una pesadilla. Apenas podían creer lo que estaba pasando. Pero cuando la policía japonesa les confirmó que el cuerpo hallado en ese apartamento era el de su hija, todo cambió. En medio del dolor, la familia decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados. Bill Hawker se convirtió en la voz de la justicia para Lindsay. No hablaba japonés, no conocía el sistema legal del país, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para que el asesino de su hija no quedara impune. Viajaría a Japón una y otra vez.
daba entrevistas, asistía a ruedas de prensa, hablaba con políticos, policías y medios internacionales, pegaba carteles él mismo, caminaba por las calles de Tokio, de Chiba, de Osaka y hacía todo lo que fuera necesario. Y gracias a esta presión, el caso de Lindsay nunca se enfrió. La policía, criticada por haber dejado escapar a Ichihachi desde el inicio, intensificó los esfuerzos. Se imprimieron millones de afiches, se ofreció una recompensa millonaria por cualquier pista y aunque pasó más de un año sin novedades, los padres de Lindsay jamás dejaron que el caso desapareciera de los titulares. Y así, con el tiempo empezaron a llegar nuevas pistas. Tras escapar del edificio donde se halló el cuerpo de Lindsay, Tatsuya Ichihachi desapareció sin dejar rastro. A pesar de que la policía llegó a desplegar más de 200 agentes en los días siguientes, el joven simplemente se esfumó. Tatsuya venía de una familia acomodada. Su padre era cirujano y su madre era profesora. Había estudiado en buenas universidades pero abandonó los estudios. Era retraído, obsesionado con el físico y con el control. Muchos psicólogos en algún momento lo describían como alguien con personalidad narcisista, evasiva y con una incapacidad profunda para establecer relaciones reales. Durante los primeros días de fuga se escondió en parques y callejones, dormía en estaciones de tren, perdió peso, pasó hambre y al ver que su rostro empezaba a aparecer en todas partes decidió transformarse por completo. Primero se dejó crecer el cabello, luego empezó a trabajar en empleos temporales bajo nombres falsos. Y aquí es donde el caso se vuelve casi irreal, porque Tatsuya no solo quería escapar, sino que empezó a cambiarse el rostro él mismo. Se miraba en el espejo con unas tijeras en las manos, se quitó los lunares, se hizo cortes en la nariz, en los labios, en la ceja, porque quería parecer otra persona. Era muy cuidadoso, no usaba el teléfono, no usaba tarjetas bancarias y evitaba hablar más de lo necesario. Durante un tiempo, incluso vivió en obras de construcción ayudando a cargar materiales y así ahorró lo suficiente para hacerse cirugías estéticas. Se retocó la nariz, la mandíbula, los párpados y en una de esas visitas diseñó un rostro nuevo. Usaba gafas, se cubría con sombreros y caminaba encorvado para parecer más bajo. Mientras tanto, el caso tomaba más fuerza en los medios internacionales. La familia de Lindsay, especialmente el padre Bill Hawker, emprendió una campaña incansable para presionar a las autoridades japonesas. Cada vez que la policía bajaba la intensidad de la búsqueda, él viajaba al país, se reunía con medios, pegaba afiches él mismo y le rogaba a las autoridades que no dejaran el caso en el olvido. Y esa presión fue clave, porque en el 2009, más de 2 años y medio después del crimen, Ichihachi cometió un error. Fue a una clínica en Osaka para realizarse una cirugía más. Quería reducirse el tamaño de las mejillas. Durante la consulta, la recepcionista, que había visto su rostro en las noticias años atrás, sintió algo extraño. Notó que hablaba con un tono de voz muy bajo. Le avisó discretamente al médico y luego contactaron a la policía. No pasó mucho tiempo antes de que volvieran a tener una pista sólida. Una semana más tarde, Ichihachi se encontraba en el puerto de Osaka, dispuesto a tomar un ferry hacia la isla de Okinawa. Su plan era desaparecer completamente en la comunidad rural o incluso quitarse la vida en el mar. Pero entonces, una empleada del puerto lo reconoció. Había visto una de las actualizaciones más recientes del retrato hablado que mostraba cómo podría verse con cabello largo y ojos modificados por la cirugía, así que llamó a la policía. En cuestión de minutos todo el puerto estaba rodeado. Ichihachi intentó ocultarse entre los pasajeros caminando despacio, con una gorra que le cubría medio rostro, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de agentes lo interceptó y cuando le preguntaron su nombre no intentó mentir. «Soy Tatsuya Ichihachi», dijo después de 2 años, 7 meses y 17 días de haber cometido el asesinato. Tatsuya fue llevado a comisaría de inmediato, y aunque había intentado desaparecer durante casi 3 años, no puso resistencia cuando lo capturaron. Simplemente bajó la cabeza y se entregó. Durante los interrogatorios no dijo mucho. Al principio se mostró frío, distante, sin expresión, pero tras varios días finalmente admitió lo que había hecho. Su versión fue que no había planeado el crimen, que supuestamente todo se había salido de control. Dijo que Lindsay quería irse del apartamento, que discutieron, que la sujetó y que en medio del forcejeo terminó asfixiándola. Y era una confesión a medias, porque los investigadores ya sabían que las evidencias no coincidían con un simple accidente. La forma en que se había escondido el cuerpo, la forma en que la ató, las sustancias químicas, las semillas, el intento de disfrazar la escena, todo habla de algo mucho más macabro y premeditado. En 2011, 4 años después del asesinato, comenzó el juicio. Fue uno de los juicios más seguidos por la prensa japonesa e internacional, no solo por lo brutal del crimen, sino por la presión constante de la familia, que nunca dejó de aparecer frente a los medios para exigir justicia. Durante el proceso, Ichihachi pidió perdón. Incluso dijo que había escrito un libro durante su vida, titulado Hasta que me atraparon, donde narraba su versión de los hechos, los años como fugitivo y sus supuestas reflexiones. Este libro vendió miles de copias, pero generó polémica porque muchos lo vieron como un intento de lucrar con el dolor ajeno. Y finalmente en julio de 2011 fue declarado culpable.
La sentencia, cadena perpetua. En Japón esto significa que podría pasar el resto de su vida en prisión, aunque con una opción de revisión después de los 10 años. El padre de Lindsay dio una última declaración frente a las cámaras. Dijo que aunque nada devolvería a su hija, al menos ahora había un poco de justicia y que esperaba que ninguna familia tuviera que pasar por lo que ellos vivieron. Tatsuya Ichihachi fue capturado en noviembre de 2009, luego de casi 3 años de prófugo. Fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el secuestro, agresión y asesinato de Lindsay Hawker. El caso expuso fallos en el sistema policial japonés, pero también dejó en evidencia hasta dónde puede llegar una familia cuando se niega a rendirse. Bill Hawker no fue un simple espectador del proceso. Su presión constante fue clave para mantener el caso en la agenda pública y obligar a las autoridades a seguir adelante con la búsqueda. Ichihachi pensó que podía desaparecer, cambiar su cara y perderse para siempre, pero no lo logró, y ahora enfrenta día tras día el peso de lo que hizo.